Hola a todos, mi nombre es Luisa, bienvenidos un día más a mi canal. Hoy les voy a hablar sobre un artista contemporáneo que a mí me encanta, que se llama Anselm Kiefer. If it's too chaotic, nothing comes out, you know. If it's too order, it's sterilized, you know. So you have to always find the way between these two things. Yo llegué a vivir a París en el año 2015 y justo cuando llegué había una exposición en el Centro Pompidou de él. Y fui 2 veces, la exposición espectacular, creo que ha sido la más grande que ha habido en París. Y yo lo había visto en libros y lo había visto en internet y nunca me imaginé el tamaño de las obras de Kiefer. Son inmensas e impactan muchísimo. Aunque he visto en entrevistas que cuando a él le nombran este aspecto de su obra, él dice que es simplemente su gesto, que él no lo ve de esa manera. Yo creo que los cuadros están hechos de verdad a escala humana. Cuando estás enfrente de un cuadro de Kiefer te sientes dentro de esa situación que él está planteando. Y aquí les estoy mostrando algunas de las fotos de la exposición. Para entender la obra de Kiefer tenemos que entender ciertos aspectos de su biografía. Kiefer nació en Alemania 2 meses antes de que se terminara la Segunda Guerra Mundial en 1945. Y de hecho, su padre fue soldado de la Fuerza de Defensa en la Armada del Tercer Reich. Kiefer cuenta que durante su infancia él nunca tuvo juguetes y que él recuerda que él jugaba con sus amigos en la calle encima de puros escombros de una Alemania destruida. Kiefer estudia arte y para el proyecto final de su carrera hizo una serie de fotografías que tituló Ocupaciones y donde se retrata a sí mismo haciendo el saludo nazi. En muchas de ellas incluso está utilizando el uniforme de soldado de su papá y se fotografía en distintos lugares de Europa, lugares que por supuesto Hitler quería ocupar. Claramente este trabajo causó muchísima controversia, pues el saludo nazi había sido prohibido luego de que terminara la Segunda Guerra Mundial. Muchísima gente incluso acusó a Kiefer de ser un neonazi. Y en una entrevista que le hicieron a él dice que cuando él escucha estas acusaciones, él no responde absolutamente nada. People say, oh, who has made this? Is this a neo-Nazi? Then I say nothing, because I go back to an earlier time, in which time I don't know what I was. You understand? Mm-hmm. It's not clear what I was in 30 or in 39. Él aquí realmente hace una reflexión sobre el mal que hay en cada uno de nosotros, porque luego de que se termina la guerra, hubo un sentimiento de culpa, no solamente por parte de los alemanes, sino de muchísimos países de Europa, porque recordemos que hubo mucho colaboracionismo. Y claro, el sentimiento de culpa es tan insoportable que queremos como eliminar ese hecho que hace que nos sintamos culpables. De hecho, Kiefer cuenta que cuando él era pequeño y iba a la escuela, sus maestros y nadie hablaba de lo que había sucedido. Y en estas primeras obras, bueno, de hecho él trabaja el tema del Holocausto durante 20 años y aunque él ha cambiado un poco esa temática, igual eso sigue siempre ahí. Y creo que él no solamente se deshace de la culpa, porque si no te deshaces de la culpa no vas a poder tener esa reflexión, sino que él hace como una especie de teatro donde personifica el mal. Cuando se ven las fotos uno siente que a él le costó hacer ese gesto, fue un gesto doloroso para él.
Y él mismo lo pone con estas palabras, dice: no me identifico con Nerón ni con Hitler, pero tengo que revivir lo que ellos hicieron, así sea en mínima escala, para poder comprender su locura. Me quiero detener en estas dos obras, se llaman Margaret y Sulamita. Kiefer hizo una serie de obras que hacen referencia a un poema de Paul Celan. Paul Celan fue un judío que estuvo en un campo de trabajo durante la Segunda Guerra Mundial. Su padre murió en un campo de concentración de tifus y su madre fue asesinada. Es un gran poeta, y Kiefer usa dos versos de un poema de él que se llama Fuga de muerte, que dicen: tu cabello de oro, Margaret, tu cabello de ceniza, Sulamita. Margaret representa a esa mujer típicamente alemana, rubia, y Sulamita hace referencia al cantar de los cantares, a la mujer judía de cabellos oscuros. Cuando Kiefer está representando a Margaret, utiliza paja. Y cuando Kiefer habla de Sulamita, utiliza cabellos reales. Y Kiefer mismo ha dicho que él las coloca a ambas en una simetría, en el sentido de que el destino de estas dos mujeres estaba inexorablemente vinculado. Y el poeta Paul Celan murió aquí en París, se suicidó lanzándose al río Sena. Tenía 43 años, creo. Otra de las características principales de la obra de Kiefer es que hacen referencia a la mitología alemana, a sus dioses, a sus héroes y su carácter guerrero, ambicioso y desalmado. Posteriormente también se interesaría mucho en la cultura judía, en la cábala. También hay referencias a la alquimia, sobre todo en el proceso en que Kiefer construye y destruye sus cuadros, porque ahora les voy a mostrar un poco cómo es el proceso de Kiefer en sus pinturas y en sus obras. Kiefer es un artista súper completo. Él pinta, él hace escultura, hace instalaciones, happening. Es un artista que ha seguido una tradición y al mismo tiempo ha incorporado movimientos de vanguardia a su obra. En ese sentido yo lo veo un poco como Picasso, que hace de todo y todo lo hace bien. Él tiene un interés particular por los materiales. Él utiliza no solamente pintura, sino que utiliza el plomo, utiliza el barro, utiliza cenizas, utiliza paja. Él dice que a él le gusta que su obra esté contaminada por el paso del tiempo. Incluso muchísimas veces él deja sus obras al aire libre para que la lluvia y el sol generen un proceso de descomposición de la obra. Y hoy en día él cuenta que él utiliza unos químicos para acelerar ese proceso de descomposición, y dice que eso es precisamente lo que hace la alquimia. En un mismo cuadro de Kiefer podemos ver capas de historia. Él durante mucho tiempo pinta capa sobre capa sobre capa hasta que hay una cantidad de capas gruesas, y él con un cuchillo, con un martillo, con un hacha, comienza a destruir partes de esas capas, de manera que uno puede ver verticalmente la historia del cuadro. Él dice que él, cuando está creando, también está destruyendo. Es como una batalla que se está librando. Y bueno, voy a terminar el video con este cuadro. Fue el primero que yo vi de Kiefer y es uno de mis preferidos. En los años 90, Kiefer introduce en sus pinturas figura humana, y más concretamente a él mismo. Es un autorretrato donde se pinta acostado en un suelo agrietado y bajo un cielo estrellado. Kiefer dice que el arte es espiritual, y Kiefer es un artista que constantemente se hace las preguntas más importantes: ¿de dónde venimos y a dónde vamos? Y la diferencia con un artista
como Kiefer a, por ejemplo, un filósofo, es que Kiefer sabe que nunca va a poder encontrar esa respuesta. Es solamente una búsqueda que de repente te lleva a acercarte a esa realidad, pero nunca del todo. Espero que les haya gustado. Si les gusta, por favor suscríbanse a mi canal para poder hacer más contenidos como este. Bueno, hasta la próxima. Un abrazo.